Bienvenidos a Entre Bobos, Entre Bambalinas, que es este episodio especial que, vamos a intentar hacer. Es la primera vez que hacemos un podcast de este tipo. El de ficción, pues algunos ya sabéis que sí que lo hemos hecho. Y precisamente vamos a hablar de este podcast de ficción, esta audioserie, esta ficción sonora, y vamos a explicar en qué consiste, de qué trata, qué es. Eso para el que no lo sepa, por si quiere ver este capítulo antes de escuchar nuestra audioserie Entre Bobos, o para quien ya conozca la audioserie, pues vamos a contar todos los detalles sobre cómo se hizo, secretos, comentarios, un poco daros toda esa información, ¿no? Bueno, lo primero me voy a presentar. Soy Miguel Campión, que soy el director guionista de esta audioserie, y no voy a estar solo, ¿vale? No va a ser esto un monólogo, sino que voy a hacer este episodio especial de cómo se hizo Entre Bobos, pues con alguien que los que ya lo habéis escuchado seguro que lo reconoceréis. Hola. Señor director, muchas gracias por invitarme a esta su reunión extraña, porque parece ser que la gente nos escucha y nos ve. Esto es demasiado complicado para mí. Pero sí que os digo una cosa, para que yo hable tendréis que darme un poco de vino. Ya habéis conocido a Cabellera, le hemos preparado un cartón de Don Simón allí donde él está, pero no vamos a hablar con Cabellera, sino que vamos a hablar con el Juan actor que Cabellera. hace con el actor que hace de Juan Cabellera, que es Jaime C. Segura. Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy Jaime. Esta es mi voz verdadera, la que uso normalmente. Sí, no. Así además descansamos porque, bueno, quienes quieran escuchar a Cabellera y todos sus problemas con el vino y todas sus historias y esa voz tan divertida que hace Jaime, pues ya tienen la audioserie para escucharla, ¿vale? Y además es que si no, corrígeme si me equivoco, Jaime, te quedas sin garganta de hacer esa voz tan extrema, ¿no? No, bueno, a ver, si no lo haces correctamente te puedes hacer daño, pero como uno es un profesional, ya sabe cómo colocar todo para no hacerse daño. Y la verdad es que no me dolió nada, no sufrí nada, y la gente piensa, los que no me conocen, que esa voz es la mía, como si hubiera fumado 20 paquetes de tabaco al día. Pues no, mi voz verdadera es esta. No, muy bien. Así que te escuchen y que te conozcan, que está muy bien, porque la gente que ha escuchado el Bueno, podcast tendrá su... Sí, dime. no, y que me vean, a los que estén viendo esto, si al final se puede ver, verán que ya no llevo ese pelo largo que tengo en los cortes que tenemos que había de publicidad de oro y en Entre Bobos, que ya no llevo la cabellera que llevaba en el momento de grabarlo. Ahora me lo he cortado y ya no soy cabellero, ahora soy medio cabellera. Media melena, te llamaríamos Juan Medio Media melena. Melena. No, lo de que se pueda ver, avisamos para quien lo esté escuchando que no sabemos, porque somos nuevos en esto del podcast de este tipo, no del de ficción, que ya sabéis que hemos hecho uno que está muy bien, aunque está mal, que está feo que yo lo diga, pero está muy bien. No, No hay que sabemos. decirlo, está muy bien. Vale, pues eso. Lo que no sabemos es si va a haber versión de vídeo de esto, porque lo estamos grabando, pero somos torpes y no tenemos aquí un técnico que nos ayude. Entonces, lo de imagen ya veremos. Queda ahí la intriga de si esto lo vais a poder ver o solo escuchar. Exacto. Entonces, centrándonos un poco ya que hemos hecho las presentaciones, en contaros un poco en qué consiste, para quien no lo sepa, ¿no? Cómo surgió el proyecto de Entre Bobos. Entonces, voy a explicar un poco. Yo, además de guionista y director, pues soy doctor en estudios hispánicos con especialidad en teatro del Siglo de Oro. Y esto que bueno, puede ser una cosa muy exótica, ¿no? Hoy en día, porque en realidad hay muy poca gente que se interesa por este tema, ¿no? Me llevó a conocer pues una serie de obras, de autores, entre ellos Francisco de Rojas Zorrilla,
que es uno de los más conocidos entre los que nos dedicamos a estudiar el teatro, pero que entre el gran público es un absoluto desconocido. Tú preguntas en la calle y en realidad a la gente le suena pues Lope de Vega, Calderón de la Barca quizá, pero Francisco de Rojas Zorrilla, siendo uno de los más importantes, en mi opinión, pues no es tan conocido, ¿no? Bueno, igual entre los actores, Jaime, sí que se puede conocer un poco más, pero tampoco es el que más se representa, ¿verdad? Sí, no es el autor del siglo XVI más popular, por 17, decirlo de alguna manera, 17. perdón, siglo XVII, Mm. pero sí que se conoce además de esta obra dentro de lo que es el mundillo actoral, sí que es conocida. Se ha representado varias veces en el territorio español, incluso se han hecho dos versiones en estudio abierto, la mítica serie, bueno, el mítico programa de televisión en el que se hacían representaciones teatrales, pero no es el más conocido, exactamente. Claro, por eso, entonces, uno de mis objetivos al hacer esta adaptación era que se conociera a Rojas Zorrilla, sobre todo, ya que el lenguaje es una barrera, que ahora hablaremos de esto, ¿no? De cómo el lenguaje de hace 400 años puede ser una barrera para el gran público, no para el público de teatro clásico que conoce perfectamente esta manera de hablar, ¿no? Sino para el gran público. Yo he visto que mucha gente pues le tira para atrás, hablando así coloquialmente, ¿no? Entonces mi intención era que se conociera lo divertido que es Rojas Zorrilla, su comicidad, su humor, su ironía, ¿no? Poder transmitir todo esto a un público que si no, no se va a acercar a este autor y en general también a esta época, ¿no? Por eso también fue la idea de tomar Entre Bobos anda el juego, que es su obra más conocida, pero para darle un aire totalmente actual y poder transmitir al público actual que no le interesa el teatro del siglo de oro, pues una obra cómica que realmente hace 400 años sentó las bases de lo que es la comedia tal cual la conocemos, de las películas de comedia que vemos, esa manera que tiene de crear las situaciones, los enredos, para mí yo creo que es una de las que sentó las bases de la comedia posterior, ¿no? Esa era Y un hay poco que la intención. decir que la adaptación que has hecho, Miguel, está muy bien, porque no es que se haya hecho actual, de cómo habla la gente, los chicos por la calle, pero es un lenguaje muy asequible, que entra muy bien y todo el mundo lo entiende. Además, no sé si lo has comentado, creo que no, el texto original es en verso en su totalidad y aquí lo has puesto en prosa, salvo algunos perdón, algunos pasajes, el paraje donde estoy yo, algunos pasajes que se han mantenido ciertos toques del verso, como con el personaje de Don Luis, que es el que habla en versos muy rebuscados, y también Don Pedro, que creo que también ahí mantuviste algún trocito en verso. No sé si lo puedes explicar un poco más. Sí, bueno, como parte de este intento de acercarlo al público actual era, que yo ya sé que es una decisión que puede ser controvertida desde el punto de vista de la literatura, que es eliminar el verso y hacer estos diálogos prosa, ¿no? Pero claro, no estamos haciendo esto para los estudiosos de la literatura ni para los amantes del teatro clásico, lo estamos haciendo para que el público que no está metido en ese mundo del teatro clásico pueda conocer esto, ¿no? Entonces el verso podría ser una barrera y sobre todo para adaptar los diálogos e incluso hacer nuevos diálogos no podíamos hacerlo en verso. Solo se mantiene, como bien dices, en el caso del personaje de Don Luis, donde precisamente ya en la obra original Don Luis hablaba de una forma cursi, rebuscada, con términos raros. En este nuevo guión lo hemos exagerado y le hemos dejado que hable a veces en verso, pero incluso hemos añadido versos que no están en el original para hacer versos peores, ridículos, exagerados y grotescos como es Don Luis.
Entonces, no son los versos que dice don Luis, no son solo los que quedan del magnífico Rojas Zorrilla, sino que hay algún ripio añadido para exagerar su estupidez. Y en cuanto a los de don Pedro, hay un pasaje muy bueno que yo, como te decía, ¿no? Yo quiero acercar al público a esta joya que tenemos del teatro clásico español, pero no me podía resistir a ese fragmento de don Pedro explicando el día que fue al río y vio a su amada doña Isabel, porque es uno de los pasajes de verso de Rojas Zorrilla que son maravillosos. Entonces ahí, con la excusa de que don Pedro se viene al río y se pone poeta y se pone arrebatado, pues no me pude resistir a dejar esos versos ahí. Y que me lo explica a mí. Bueno, a Cabellera es el momento que me lo explica a mí. Claro, claro. Ah, sí, ya me acuerdo perfectamente. Y el otro sigue contando en el rollo. Claro, claro. Además, eso es un secreto para el que haya escuchado la audioserie. En realidad, en la obra original sí está don Pedro explicándole este episodio a Cabellera. Lo que no está es la escena inicial donde don Pedro y Cabellera van al río. Esa sí que es una escena que solo se puede encontrar en la audioserie. Entonces, hay un juego entre lo que don Pedro realmente vivió y lo que don Pedro explica, que en la obra original no existe. ¿Vale? Ese contraste entre una realidad más pobre, ¿no? Que no vamos a contar exactamente lo que pasó, pero que no es una escena tan bucólica, idílica y maravillosa, a como la cuenta luego don Pedro, que parece que ha vivido en un libro de poesía, ¿no? Por eso es donde se mantiene también el verso. Vale, era lo primero que teníamos que aclarar es este tema de la adaptación, sobre todo para quien tenga miedo porque alguna vez ha tenido contacto con el teatro clásico y diga, uff, no se entiende nada, ay, qué difícil. Pues no. Para que no se asusten. Exacto. Todo eso hemos intentado superarlo, ¿vale? Superarlo y transformarlo. Bueno, sobre todo quiero dar las gracias al Ministerio de Cultura por apoyarnos, porque sin su apoyo no podríamos haber hecho esta audioserie y muchas gracias por apoyar, pues evidentemente la cultura para poder hacer una labor de difusión, ¿vale? Esto no estamos haciendo otra cosa que intentar que la gente se acerque al teatro clásico, ¿no? Y para ello le hemos cambiado no solo el lenguaje, sino que se ha transformado en una serie de 5 episodios de 25 minutos. Y que los podéis escuchar gratis en las principales plataformas de audio. O sea, no tenéis excusa si queréis conocer esta historia, que ya vamos a explicar un poquito de qué va ahora. Pero no tenéis excusa porque es gratis. Está en YouTube, en Spotify, en eBooks, en todas las plataformas de podcast, de audio. Ahí lo podéis. YouTube Music, está eVoox, Está en todas Spotify, partes. son los principales. Está en todas partes, ¿vale? Entonces, ahí os podéis acercar a esta historia que, bueno, Jaime, les contamos un poco, sin reventar el final, No sé si voy a poder. les contamos un poquito el principio, ¿no? O de qué va esto, digamos. Vale, ¿qué contarías qué dirías para no hacer demasiados destripamientos? Pues nos tenemos que quedar en el principio, ¿no? La historia básicamente se centra. Es una historia bastante coral, iba a decir se centra en el personaje de Isabel, pero bueno, no es exactamente así porque luego es muy coral, ¿no? Pero digamos que Isabel es una chica joven que, según los códigos de esta época, tiene que casarse, porque Joven casadera. exacto, en esta época o ibas para esposa o ibas para monja, o ya otras salidas que en principio no eran tan deseables, ¿no? Entonces, ¿quién decidía con quién te casabas? Normalmente tus padres. En el caso de doña Isabel,
Su madre murió, solo tiene un padre, que es don Antonio, que también es un personaje de la serie, y don Antonio, sin consultarla, ha decidido casarla con un señor que no conocen, que es don Lucas del Cigarral, que es un señor de Toledo, y que la única información positiva que tiene el padre, o la única información, es que tiene mucho dinero. Y por eso decide casar a su hija, ¿no? Lo que no sabe es que la hija tuvo ahí un encuentro en el río, que es lo que hablábamos antes, con don Pedro, que es un galán muy, muy guapo y muy poeta y muy, Lo muy tiene galán. todo, es el gran galán, Claro, guapo, atento, ocurrente y valiente, lo tiene todo. claro. Pero Ese claro, es Don también. Lucas no tiene tanta virtud. No, es más bien todo lo contrario. Ese es el juego de ironía que decía yo de Francisco de Rojas Zorrilla, ¿no? La situación inicial es que a ella la van a casar con un tipo que es todo lo peor, que es con mal carácter, medio estúpido, feo, que es don Lucas, y ella le gustaría casarse con don Pedro, que es todo lo contrario, que es guapo, maravilloso, inteligente y atento, ¿no? Y la casualidad hace que don Lucas, que no se toma muy en serio tampoco esto de la boda, envía a buscar a su novia precisamente a don Pedro. Ahí es donde comenzaría el enredo, ¿no? Porque De Don esta historia. Pedro es el primo de Don Lucas. Eso es. Total, que ya veis, no vamos a contar más, porque esto es como una telenovela un poco. Tiene una parte de enredo, digamos, folletinesco, pero siempre contado en clave de comedia para propiciar pues que estos enredos, equívocos, falsos entendidos se van a dar entre los personajes. Y sobre todo otra cosa que es muy de Francisco de Rojas Zorrilla, una galería de personajes estrafalarios eh, que es muy divertida, ¿no? Entre los cuales está, por ejemplo, el que interpreta a Jaime, Cabellera, ¿no? Que es, bueno, cuéntanos quién es Cabellera, ya que estás aquí. Cabellera es como se ha hecho varias veces a lo largo de la literatura dramática y universal, es un criado de dos amos. Por un lado es el criado de Don Lucas, oficialmente él es el criado de él, le sirve a él, pero como Don Lucas es una rata y no le alimenta bien, no lo cuida, él se siente más legado personalmente y afectivamente con Don Pedro, que este sí que le cuida y está por él. Así que está entre dos bandas, entre lo que debería hacer y lo que quiere hacer para, sobre todo, beneficiar y ayudar a Pedro en su ánimo de poder conquistar a Isabel. Y es un criado, pues, el típico, pues borrachín, gracioso, muy cabal, eso sí, muy ocurrente y pone un poco dentro de que es un personaje cómico, pone un poco de sentido a los personajes, al resto de personajes que hay por ahí, a pesar que él tampoco es que esté estupendamente. No, pero sí, sí, es una de las características especiales que tiene la obra original, es que normalmente en el teatro del siglo de oro tenemos los personajes, digamos, de alta clase social, que son más serios, y los graciosos son los criados, que son los extravagantes. Y en este caso, una de las originalidades de esta obra es que la galería de los señores es bastante extravagante, ridícula y tienden a la memez todos. Y los criados, dentro de que son también un poco estrafalarios, pero demuestran tener más cordura que los amos. No es el caso de Cabellera, que a pesar de su voz de cazalla y su gusto por las tabernas, ¿no? Que se trasluce ahí en este personaje, en realidad es el que le salva de un montón de situaciones, con lo cual es un poco esta idea del mundo al revés y una idea bastante avanzada, ¿no? Como eran las de Rojas Zorrilla, de subvertir ese orden, ¿no? Donde parece que el criado, que es el que no tiene
pues rango, clase social o educación, es menos sensato que el amo, y en este caso lo que nos muestra Rojas Zorrilla es que es al contrario. Es muy interesante porque Rojas siempre intentaba ser original, no seguir las fórmulas tan establecidas como otros autores, ¿no? Eso es un detalle de esta historia, ¿no? Que nosotros somos bastante fieles a la historia. Al lenguaje no tanto, por querer acercarlo, no por otra cosa, pero a la historia de cómo la contaba Rojas, sí hemos querido ser fieles, ¿no? Entonces, está ese tema y está otro tema muy importante, que es que en esta época, hace 400 años, no se cuestionaba para nada que una mujer no pudiera elegir marido. Y en la obra sí que se cuestiona. En eso él es, con los estándares de ahora no, pero con los estándares de su época, Rojas Zorrilla era un pre-feminista o un casi feminista completo, porque él cuestionaba en esta historia que por qué Isabel no podía elegir un marido, ¿no? Es una de las primeras obras en las que esto se cuestiona, como algo cómico, que es como siempre va a ser más fácil que entre en estos temas, pero era un puntito subversivo para su época. Eso nos gusta también. En su momento tuvo que ser bastante disruptivo, ¿no? Que alguien planteara en una obra de teatro que una mujer fuera la dueña de su destino, o que se pudiera plantear que ella, porque ella no podía decidir. Tuvo que ser bastante, como diciendo, a ver, señor, ¿usted qué está escribiendo? Que se nos van a revolucionar las mujeres, digo Claro, yo. claro. Pero la comedia todo lo aguanta. Ahí está que cuando estamos riéndonos, todo queda más aceptable, ¿no? Entonces ahí es donde la coló. Ahí es donde se saltó las censuras y donde todo esto quedó. Pero es verdad que era una idea bastante adelantada para su tiempo, como tiene él en otras obras que ya hablaremos, si podemos hablar más adelante, ¿vale? Entonces, eh, yo, digamos que lo que quería era eso, ¿no? Que se entendiera pues toda esta forma de contar las historias que tiene Rojas, y sobre todo su humor, el humor de las situaciones. Y esto lo digo también para los que conocen la obra original, que todos los cambios que hay van en esa línea, para que se pueda traducir, digamos, a la actualidad muchas situaciones que no se entendían tal cual se contaban hace 400 años, ¿no? Esos son los principales cambios que se han hecho, precisamente con la idea de ser fiel a, a su forma de entender la comedia, ¿no? No sé si lo habremos conseguido, pero esa ha sido la razón por la cual se han cambiado algunas situaciones, se han hecho añadidos, no todo lo que hay en este guión es de Rojas. Por eso yo considero que esto es una adaptación, más que una adaptación, una creación basada en la obra de Rojas Zorrilla, pero no me atrevo a decir que es lo mismo, porque hay muchas cosas que ya no son de Rojas Zorrilla, ¿vale? No es por ponerme yo primero en plan egocéntrico, sino precisamente por respetar a un señor que no se puede defender. No, no, es un aviso a navegantes, que quien espere encontrar el texto tal cual no lo es. Es una inspiración en el clásico que tú lo has llevado a un lenguaje más actual. Digo, por si hay alguno que espera encontrarse el texto tal cual. Claro, no. La historia la he respetado mucho y he intentado traducir situaciones cómicas que en el original son difíciles de entender, e intentar hacer una versión adaptada a algo que se pueda entender. Y luego, una cosa muy importante, la obra original es una obra de teatro. En el teatro se juega con todo lo que se puede ver. Y aquí estamos haciendo una audioserie donde no se ve nada. Hay muchas palabras y muchos elementos añadidos al guión para que se pueda entender lo que está pasando. Porque no lo estamos viendo, solo tenemos las voces y los sonidos, ¿no? Entonces, bueno, eso explica que haya muchos cambios y muchos detalles que
desde luego, si alguien busca la comparación entre la obra original y el guión que se va a escuchar, pues se puede perder porque aunque la historia es la misma, el guión está muy modificado por todas las razones que hemos dicho, ¿no? Y sobre todo, una cosa muy importante, que no se me olvide, que eso creció aún más en la grabación y en los ensayos, pero sobre todo en la grabación, gracias a los maravillosos actores, entre los cuales está aquí representándolos Jaime C. Segura, porque claro, teníamos el guión, pero para darle vida dejamos un poco que aquello respirara y creciera con vuestras aportaciones, ¿no? Uy, se nos está colando un ruido ahí. Creo que son mis... Hay una que están obra. haciendo obras en mis vecinos y se han puesto a hacer ruido ahora precisamente. Bueno, Madre. yo tengo también aquí una obra, es que lo estamos grabando a distancia, ¿vale? Para que... Entonces, tenemos cada uno una obra en casa, vamos a ver qué podemos hacer. Si notáis algún corte raro, si Qué bien notáis una tienes, obra de... qué maravilla. Vamos. Vale, entonces vamos a ver si podemos sacar esto adelante. Seguimos. Que estábamos hablando de las aportaciones de los actores en la grabación. Jaime, ¿tú te acuerdas de alguna cosa que le puedas contar aquí a... Y primero que cuando me propusiste hacer el personaje dentro de la producción, me diste mucha libertad para que yo sugiriera cosas y salió lo del tema de la voz, porque sí que habíamos hablado que es un personaje que está bueno, pues que tiene mucha vida encima y que la voz le encajaba. Pero ya lo que es a nivel de añadidos y tal, me acuerdo en la escena en la que se juntan todos en la habitación de Doña Isabel y se arma un poco, hay un lío ahí de repente que entran todos los personajes en su habitación en medio de una parada, en medio del camino. Doña Alfonsa, que es la hermana de Don Lucas y que interpreta estupendamente a Anabel Alonso, se desmaya y yo la intento reanimar y mientras ella está ahí fingiendo o no se sabe muy bien cómo, ese desmayo, yo por lo bajini le decía cosas que no estaban en el texto y que, bueno, pues fue un añadido que se dejó en gran parte, otras partes no porque se cortaron, porque eran un poco... no encajaban demasiado bien, pero bueno, parte de ellos sí. Bueno, encajaban muy bien, lo que pasa es que, claro, tiene mucha más gracia cortarlo que dejarlo en realidad. Claro, Entonces, bueno, no decirlo del todo. ahí os remitimos al episodio 3, que escuchéis esto, porque evidentemente en ese forcejeo que tiene Cabellera con Doña Alfonsa, pues claro, hay unas intervenciones que son salidas de la mente y de la boca de Jaime haciendo de Cabellera. O directamente de Cabellera, porque en ese momento tú eras Cabellera Sí, estaba poseído. y estás poseído por Cabellera, lo mismo que Alfonso está poseída por su mal del corazón, que le dan esos desmayos. Que bueno, no vamos a contar más, pero sí, sí, o sea, hay una serie de también, esto por terminar con el tema del guión, ¿no? Que hay frases y hay detalles en la audioserie que surgieron con los actores y que como estuvieron muy divertidas y encajaban muy bien, se han mantenido en en la audioserie, ¿no? Entonces, al final, eh, es un proceso que por eso se llama Entre Bobos y no es Entre Bobos anda el juego de Francisco de Rojas Zorrilla, aunque le debe todo a la obra original, pero bueno, ese ha sido un poco mi obsesión, ¿no? Acercar esta obra y este autor al público actual sin traicionarlo en lo que es el fondo y en su sentido del humor, pero teniendo que sacrificar sus versos, que por otro lado son maravillosos, y por eso está la escena de Don Pedro un poco para dejar en un poquito del verso, ¿no? Es una escena además bastante erótica
que también es una cosa original de esta obra, cómo describe don Pedro el cuerpo de doña Isabel metiéndose en el río con un camisón mojado. Bueno, no os cuento más porque es mejor que escuchéis al maravilloso Eduardo Rosa, que lo hace fenomenal en general, pero especialmente en ese fragmento, Sí. con la dificultad que tiene hacer ese fragmento en verso, y él le da una sensualidad que realza mucho ese fragmento de verso, que es muy poético, pero que tiene un puntito también erótico, muy interesante. Entonces, hablando del casting que ya hemos mencionado, bueno, Jaime C. Segura, que lo tenemos aquí, interpreta a Cabellera. Acabamos de hablar de Eduardo Rosa, que hace Don Pedro. Mi señor. Anabel Alonso, tu segundo señor, porque tu primer señor es Don señor. Lucas. Don Lucas del Cigarral, que es el grandioso Secund de la Rosa, que, bueno, es de todos conocido, no tenemos que hacer grandes presentaciones con un actor que siempre en comedia brilla, ¿no? Anabel Alonso, como Doña Alfonsa, que está estupendísima y muy graciosa también. Y además Anabel, que es una actriz, además con la voz, que bueno, no hace falta decirlo, que ya sabéis que también ha doblado grandes personajes de la animación, como por ejemplo Dory, que aún la gente sigue recordando a Dory, y que Doña Alfonsa la saca adelante de una forma excepcional, ¿no? Tenemos también a Carlos Areces, que hace de Don Luis, que decíamos que es este personaje estrafalario que habla en versos terroríficos y no se le entiende porque elige palabras raras, ¿no? Isabel, Doña Isabel, que es Lucía de la Fuente, que es una actriz joven, pero que también la habéis visto en millones de series y películas y que está estupenda como Doña Isabel. Mariona Terés. Está muy graciosa, ¿eh? O sea, a mí Isabel. Sí, Sí. los últimos capítulos está súper. A mí me encanta. Bueno, todo, pero digo, Sí. especialmente los últimos capítulos está genial. Nos encantan todos, pero bueno, que cada uno luego puede tener sus preferencias, pero no, claro, no, y no, me refiero, cada persona que escucha esto, que hay personas que ya la han escuchado, la audioserie, y nos han dado sus comentarios, ¿no? Pues cada uno se queda con un personaje diferente, ¿no? Hay gente que le gusta más, qué sé yo, Don Luis, Don Pedro, Doña Isabel, ¿no? Entonces, no, cuando decimos esto no le estamos quitando a los demás, al revés, sino que, por ejemplo, es verdad que a mí hay gente que me lo ha dicho, ¿no? Que les gusta mucho esa creación de Lucía de la Fuente, que es Doña Isabel, que es una Doña Isabel pues muy con mucha vida, ¿no? Le da mucha vida al personaje y también, aunque no es uno de los personajes más cómicos, ella lo hace muy divertido, o sea que... Sí, porque a priori podría ser que es como pues la dama un poco que se deja llevar por la situación, pero no, ella demuestra también sus puntos de vista y le da comicidad al personaje. O sea que yo creo que ha hecho un trabajo muy, muy chulo, muy bonito y que la oyes y te lo crees. Está muy bien. Y Sí, además tiene sí, una partenera al lado, que es Mariona Terés, que hace de su criada, que le da el contrapunto y hacen un dúo dinámico divertidísimo. sí, hacen un dúo femenino muy bueno. Que una obra que la mayoría de los personajes son hombres, pero tiene estos personajes femeninos muy fuertes, muy importantes, que le dan un contrapunto muy bueno, que son eso, lo que decíamos. Lucía de la Fuente como Isabel, Mariona Terés haciendo de la criada de Andrea y Anabel Alonso de Doña Alfonsa. Y nos faltarían, que no nos queremos olvidar de nadie, ¿vale? Carlos Chacón como Mequetrefe, Está estupendo. Está Mequetrefe. estupendo, Carlos. Sí, Carlos está genial. Un Y personaje Mequetrefe. difícil, ¿eh? Mequetrefe es un personaje difícil. Los criados eran difíciles. Ahora voy a hablar un poco de cómo se hizo el casting. Los criados eran algo complicado y los dos criados que sois, por un lado tú que haces Cabellera y Carlos Chacón que hace de Mequetrefe,
que están muy bien y muy diferentes, ¿no? Entonces, eso le da mucha vida a la audioserie, que es verdad que en la obra original no estaba tan marcado, ¿vale? Ahora hablaremos de eso si quieres, pero antes quiero que no se nos olvide mencionar a todo el Sí, mundo, ¿vale? sí. Luego está don Antonio, que es el padre de doña Isabel, el que causa todo este lío, que lo interpreta maravillosamente también Diego Moreno Peire, que le da Un unos peso. matices, sí, Sí, unos matices y una humanidad a un personaje que a priori podría ser antipático, pero que él sí, sí. consigue hacerlo simpático, ¿no? Es que es la Eh, vida, ¿no? O sea, mm, hija mía, esto es lo que toca. Entonces, si lo haces, bueno, sí, sí, le da consistencia y peso al personaje. sí, está muy bien también. Y por último, y creo que ya con esto he mencionado a todo el mundo, están David López y Juan Erro, que interpretan a los personajes del pueblo y el que no haya escuchado la serie dirá esto qué es. Pues bueno, eh, hemos contado el arranque de la historia, que es esta boda prefabricada que le encasquetan a la pobre doña Isabel, pero es que no hemos dicho que cuando don Pedro va a buscar a doña Isabel para llevarla a la boda con el asqueroso don Lucas, ellos están en Madrid, Isabel es de Madrid y don Lucas es de Toledo. Entonces, ahí comienza un viaje en carro, ¿vale? Es una road movie. Exacto, la idea es que sea una road movie, efectivamente. Eh, y es un viaje en carro donde van pasando un montón de cosas, un montón de situaciones, un enredo muy divertido, pero van haciendo paradas durante el camino, que diréis, de Madrid a Toledo, si se va en una hora ya, pero en 1630 no. Se tardaba En más siglo y había que hacer XVII. paradas, ¿vale? Entonces, eh, digamos que, que, todo este viaje que se organiza, he perdido el hilo por completo. ¿De qué estábamos hablando? Estabas hablando de Juan Erro, Ah, claro, de y nuestros David López. arrieros, el Exacto, mesero, todo esto. gracias. Pues eso, sí, que claro, por el camino se van encontrando con quién, con unos estudiantes borrachos, con unos arrieros soeces y mal hablados, con unos taberneros que, bueno, entonces toda esta gente del pueblo, ¿no? Que te encuentras por el camino en el viaje, lo han interpretado poniendo diferentes voces, dos maravillosos actores de teatro que son Juan Erro y David López, que han hecho unas creaciones pues muy divertidas, que estaban de una forma sobre el papel y ellos también las han hecho crecer un montón en lo que se puede escuchar. Y que han jugado con diferentes voces que hay que reconocerles eso, que a cada personaje que han hecho le han dado su propia entidad y están Claro, maravillosos. claro, claro. Y bueno, y también todo este casting, ¿no? Que es lo que yo quería hablar un poco del casting, eh, pues queríamos tener una mezcla de actores conocidos, un poco para darle un poquito de empaque y de publicidad a la serie, para que sabemos que mucha gente se puede acercar a ella a través de estos nombres que son conocidos, ¿no? Como Anabel Alonso, Carlos Areces, Secund de la Rosa, etcétera. Pero por otro lado también queríamos combinarlo con actores muy buenos de teatro, que han hecho también mucho teatro clásico y que precisamente por eso saben cómo darle un toque fresco a este material, ¿no? De ahí esa mezcla de nombres que hemos citado. Y una cosa interesante del proceso es que, claro, los actores tenéis, aparte de la voz, un montón de recursos para transmitir el personaje, pues con los gestos, con el cuerpo, ¿no? Con el físico, con la caracterización, que aquí en la audioserie no podíamos contar con ello. Entonces, el casting que se hizo con grabación de voces para poder hacer una combinación, no solo lo que decía de actores más conocidos y menos conocidos, sino que fueran voces distintas, que hubiera pues una diferenciación ahí de voces sobre todo de creaciones de personajes solo con la voz.
Entonces, ese fue un poco el proceso y lo que decíamos, ¿no? Antes del papel de Mequetrefe. Lo que hace el personaje está en el guión, pero cómo es el personaje es una creación del actor que lo interpreta, que es Carlos Chacón, que le ha dado una vida, una voz y unas características especiales a ese personaje de Mequetrefe que no estaban ahí escritas en ese papel. Entonces ese es un hallazgo del casting, ¿no? Como todos los demás, un hallazgo del casting en el cual probamos muchas voces para ese papel, pero realmente encontramos a Mequetrefe en esa voz. Lo mismo nos pasó contigo, Jaime, que se puede hacer muchas pruebas, pero realmente tu propuesta de cabellera pues es la que era más divertida y encajaba mejor. Bueno, es lo que tú dices, que en un casting así tan heterogéneo, también era algo que había que buscar que las voces se distinguieran unas entre otras. Y entonces yo creo que lo que finalmente se escogió es porque las voces son diferentes entre ellas. Y lo que te decías tú, por ejemplo, Carlos y yo, que somos los criados, que puede parecer que, bueno, hemos vivido una vida bastante paralela, quizá, pero sí que cada uno tiene una forma de llevar el personaje de formas diferentes y que hace que nos diferenciemos y que sobre todo que, como se está escuchando, hay que distinguirlos bien. Otra cosa es si se hiciera en teatro, que ahí no hay problema, porque los ves, ya sabes que se mueven, hablan y gesticulan de maneras diferentes, pero con solo voz, ahí estaba el peligro. Yo creo que ahí se ha conseguido distinguir muy bien, no solo a los dos criados, sino al resto de todos los personajes. O sea, yo creo que de reparto y de voces está muy bien encontrado todo porque cada personaje, cada actor le ha dado una entidad propia al personaje que representa. Bueno, se intentó, ¿vale? Yo también quiero explicar aquí en este episodio especial de Entre Bobos, Entre Bambalinas, que ha sido un proceso complicado. Entonces, nosotros lo hemos intentado. Luego ya ha salido como ha salido, que espero que os guste y que estamos recibiendo comentarios muy positivos. Ha salido estupendo. Sí, sí, no, pero que bueno, yo quiero transmitir que tampoco es un tema que es más complicado de lo que parece. Luego, no me voy a quejar, porque no es cuestión de quejarse, pero quiero un poco explicarlo para que la gente que no es del medio visualice, ¿no? Todo el trabajo que lleva esto detrás, que es todo este proceso de encajar las voces. Luego hemos hecho un proceso de ensayos muy fuerte. Os cuento secreto, que hemos hecho ensayos solo telefónicos, porque era un poco mi obsesión de que como no vamos a ver a los actores, yo no quiero hacer un ensayo con un actor y que cómo gesticula o sus expresiones me distraigan de lo que me expresa su voz, que al final es lo único que tenéis los actores en este formato para expresaros, ¿no? En este desde luego, claro, claro. Claro, entonces yo quería escuchar las voces y que esas voces transmitieran todo lo que los matices y las emociones de los personajes, ¿no? Solo con la voz. Entonces, por eso fue un proceso de ensayos bastante peculiar, pero también tuvimos que trabajar bastante, encontrando a los personajes y encontrando sus voces. Y luego, bueno, pues coordinar todo esto para las grabaciones, que como os podéis imaginar, pues las tuvimos que grabar por partes, porque tienes que hacer todo esto junto con 11 personajes, es complicadísimo. Hubiera sido un lío. Claro, le dedicamos pues un día de grabación por capítulo, encajando todo ese mosaico de actores, de agendas, bueno, un proceso también complicado, ¿no? Que además tuvimos que hacer ahí todo lo que estáis viendo en las redes sociales, las entrevistas, las fotografías, bueno, todo este proceso
que además de lo que es la grabación de la audioserie en sí, pues hemos hecho un poco para dar a conocer el proyecto, ¿no? Y después de eso, esto ha llevado un trabajo enorme de edición, de montaje, de selección de tomas, un trabajo también muy fuerte con el músico, el señor Dupin, que nos ha hecho esta sintonía maravillosa. Yo quería decirlo, la música es estupenda y hay que reconocérselo, ¿eh? Sí, sí, pero nos ha costado también encontrar, o sea, nos pegamos un trabajo bastante importante también para encontrar esa música que, bueno, ya la podéis escuchar al principio y al final y en algunas partes de cada episodio. Eh, y bueno, eh, también, también se me estoy perdiendo el hilo de repente. Ah, bueno, que ya está, que solo quería deciros que ha sido muy divertido y ha sido mucho trabajo también. Pero, como ya está estrenado, ¿vale? Esto los que ya lo habéis escuchado ya lo sabéis, pero es que yo no sé si de repente esto lo va a escuchar alguien que no sabe de qué va la serie. Entonces yo también estoy haciendo un poco esa explicación para quien no la haya escuchado todavía, ¿no? Entonces, Porque está si alguien recién... viene a oírla si no la han oído, claro. Exacto. Esto está recién salido del horno, ¿vale? Ha tenido muy buena acogida, tenemos un montón de escuchas. No voy a decir cuántas, porque es que cada día nos van escuchando más y más y esto se va a quedar viejo y yo quiero que quede un poco atemporal porque a mí hay personas que me han dicho, sí, lo quiero escuchar, pero es que yo quiero escucharlo todo de golpe, necesito el momento, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, no quiero tampoco dar un número porque va aumentando cada día, pero estamos súper contentos. Muchas gracias a todos los que lo habéis escuchado, disfrutado, comentado. También hay comentarios muy positivos y esto acaba de empezar, o sea que ahí va a quedar para los restos, para que lo escuchéis, lo comentéis, nos digáis qué os parece, os suscribáis, ¿vale? Y sobre todo, si os gusta, que lo recomendéis a otras personas, ¿vale? Recomendadlo, escuchadlo, compartidlo, escuchadlo en familia, porque es muy divertido y es muy accesible y todo se entiende muy bien. Hay efectos de sonido, te sitúa enseguida en el sitio en el que está la acción. Es decir, la imaginación está, pero está ayudada por todos los efectos y por las voces maravillosas de los actores. Pero yo tengo una Sobre pregunta, todo. señor campeón. Mm. ¿Hay una voluntad de seguir con proyectos de este tipo de acercar obras clásicas a los tiempos de ahora? La voluntad está clara. Lo que nos falta, como siempre, es conseguir la financiación. Así que nada, si nos está escuchando algún amante de este tipo de proyectos que quiera apoyar la cultura y la difusión de la cultura, pues aquí estamos dispuestos, pero esto pues cuesta, al final cuesta un dinero, hay mucha gente trabajando y hay que invertir. Entonces, nosotros tenemos ideas, tenemos el equipo, tenemos todo. ¿Qué nos falta? La financiación, que por supuesto os la, os la pedimos con mucho amor, si os ha gustado. Tenemos un Patreon, ¿qué es eso? Pues es una página de internet que la tenéis ahí con todos nuestros enlaces, ¿vale? Hay un enlace del proyecto Entre Bobos donde están todos los enlaces, que son todas las plataformas donde lo podéis escuchar, nuestra web, nuestras redes sociales y el Patreon, que es un sitio donde podéis tirarnos una monedita para, si os hago pasar la gorra y que ahí poquito a poco pues podamos poner en pie otro proyecto. Pero no solo tenemos pensado hacer más audioseries, Uy, ahí me he trabado, audioseries, más audios, más, uy, qué difícil. Bueno, más series, ¿vale? Esto se va a quedar porque como somos novatos en el tema del podcast,
Y el error Mm, siempre da vidilla. no, y aparte es que pues, ponernos a editar es que la vamos a liar, entonces va a ir tal cual, ¿vale? Sí, sí. Con los lapsus y los errores. Entonces, no solo vamos a hacer más ficciones sonoras, que esperemos, ¿eh? Pero lo que nos falta ya sabéis. También está el proyecto, y esto creo que se ha dicho por ahí, pero no sé si se ha enterado la gente, ¿vale? De transformar esta, entre bobos, transformarla en imagen, ¿vale? Imagen. Pero no por inteligencia artificial, ¿eh? No, A no, no, ver, no, 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 no. Es decir, una película o una serie, ¿vale? Estamos moviendo este proyecto para ver, pero eso también requiere su financiación, una productora potente. Estamos en ello, ¿vale? Ahí os lo dejamos. Si también, si os puede interesar, pues dejadlo en comentarios, llamad, no sé, a alguien y pedirlo al gobierno que al queremos la Papa, no sé, versión audiovisual. que queréis la versión audiovisual, ¿vale? Y también estamos planeando, pero es que acabamos de terminar la ficción sonora y no damos abasto, ¿vale? Pero también se podría hacer en teatro esta versión. Entonces, bueno, Sería maravilloso. no, claro, no vamos a adelantar acontecimientos, nosotros lo vamos a intentar. Ahora bien, pues todo depende Pedidlo. de que, claro, que lo pidan no sé a quién, al defensor del pueblo, a quien sea, ¿vale? Queremos más obras clásicas. Claro, pero no, Plataforma pero modernas, clásicas pero modernas. Es decir, modernizada. porque obras clásicas hay un montón que son maravillosas, que se puede ir perfectamente al teatro a verlas, pero lo que nosotros proponemos es algo diferente, es acercar todo este mundo al público actual que le pilla un poco lejos lo clásico tal cual es. Entonces, La bueno, productora, Miguel, creo que no la has mencionado. ¿qué productora de oro? Sí, sí, de oro es la que se encarga de todo esto que acabo de explicar, ¿vale? Por eso, De pero que oro es no la... sabía si la Sí. habías mencionado en algún momento. Bueno, hay muchas cosas que no he podido mencionar, pero bueno, que se dé todo el mundo por mencionado. Muchas gracias a todo el equipo, pero no vamos a que aburrir a los pobres porque es que ya se nos está yendo un poco el tiempo. Entonces, la productora que va a hacer todo esto que os he dicho se llama De Oro, que la tenéis ahí en los enlaces, la web, eh, y ahí pues podéis poneros en contacto con nosotros para colaborar en todos estos proyectos, ¿vale? Yo creo que más o menos hemos explicado en general un poco cómo se ha hecho el podcast, que era el objetivo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Y nada, ya lo que nos queda es eso. Si os ha gustado, dejadnos algún comentario eh, y esperemos que eso, que hayáis disfrutado de estos secretillos y chascarrillos que teníamos que contaros sobre Entre Bobos y, eh, y eso. Si queréis más, también podemos hacer más podcasts como este, hablándoos de pues otras historias clásicas, aunque no las hayamos hecho nosotros, pero igual también podemos ahí desentrañar alguna otra obra. Ya veremos, según Estaría nos muy bien. vaya este. Según nos vaya en este, como somos nuevos en el mundo del podcast este de hablar, pues, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Que aquí no, todo el mundo habla de sus cosas. es verdad, es verdad. Oye, pues muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que os guste Entre Bobos. Bueno, un beso para todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego.